Bien, chiquillos, así como les comenté, voy a tratar de hacer estas clases, estas pequeñas como cápsulas de la materia que hemos visto. Por tanto, lo primero que quiero hacer es hacer un repaso de lo que habíamos visto en clase, que tiene que ver con los circuitos RC, RL y RLC y su comportamiento en régimen sinusoidal y transitorio. Ya como ustedes ya saben, los circuitos RLC están conformados por distintos elementos pasivos, tanto resistivos, capacitivos como inductivos, y la mezcla o la combinación de cada uno de ellos es lo que se llama circuito RC de resistivo capacitivo, circuito RL de resistivo e inductivo, la L es de inductivo o de load, y circuito RLC que es la combinación de los tres elementos. Por tanto, el condensador cómo se comporta en corriente continua, ustedes ya conocen de que la señal presenta un ciclo de carga y descarga, el cual va a responder de acuerdo a la respuesta de escalón que está aquí, que es una corriente continua. Ya saben que la función que presenta el condensador al cargar tiene esta forma, pero eso es siempre y cuando esté el régimen continuo. Ahora si vamos viendo y avanzando en la materia, nosotros no habíamos quedado convenido de que el condensador en corriente alterna sufre un fenómeno de desfase tanto la corriente como el voltaje debido obviamente a este proceso de carga y descarga. La corriente parte en su valor máximo, ya que como pueden ver en las curvas, la corriente en este punto, en el momento cero, el condensador está descargado, por tanto su resistencia interna es casi nula, por tanto pasa toda la corriente posible del circuito a través del condensador. A medida que este se va cargando, la corriente a su vez va disminuyendo. Por tanto, ese proceso de corriente alterna se manifiesta de esta manera, donde la corriente se ve desfasada del voltaje en 90 grados, ya que en este instante, en el punto cero, tenemos la mayor circulación de corriente, pero el condensador aún no comienza a cargar. Esta senoidal es el voltaje y esta senoidal es la corriente. Por tanto, en el momento cero, la corriente es máxima y el voltaje es cero. Y a medida que el condensador se va cargando y llegar a su punto máximo, la corriente pasa a ser cero, ya que el condensador no permite pasar más corriente ya que se encuentra cargado. Cuando viene el ciclo inverso, el condensador se comienza a descargar, por tanto la corriente comienza a fluir nuevamente hacia el condensador, encontrándose obviamente siempre este desfase. De acuerdo a eso, a este comportamiento y a esa resistencia interna, viene lo que se conoce como capacitancia reactiva. La capacitancia reactiva no es nada más que la oposición a los cambios de voltaje en el condensador, tal como dice ahí, y la corriente en el condensador es una reacción a la razón de cambio de voltaje a través del condensador. Les comentaba yo en clase que la reacción a la razón de cambio, la palabra clave aquí, razón de cambio, nos indica que el valor de un condensador en cualquier instante de tiempo se puede encontrar utilizando la derivada, como está ahí. Esto solamente es básico, o sea, no básico, sino que es de conocimiento general, ya que nosotros no tomamos las matemáticas de la derivada en este caso, sino que nos vamos directamente a la relación que existe entre los voltajes senoidales y la velocidad angular. Por tanto, si tengo mayor frecuencia, tengo más corriente, ya que mi condensador no se alcanza a descargar totalmente, por tanto siempre se mantienen los niveles de descarga, no en niveles de carga. Y esa relación se calcula con esta fórmula que está aquí, x sub c es igual a 1 partido en omega c, siendo c el valor en faradios, o la capacidad del condensador, y omega 2 pi f, tal como sale aquí. Un ejemplo práctico para calcular la capacitancia reactiva es este que está aquí.
que también lo vimos en clase, pero se los vuelvo a mencionar. El ejemplo dice, se proporciona la corriente a través de un condensador de 100 microfaradio. Encuentra la expresión senoidal para el voltaje en el condensador. Teniendo esta corriente, o sea, me están dando la corriente, una velocidad angular y un desfase, yo necesito calcular primero la capacitancia reactiva para poder encontrar voltaje en el condensador, recordando la ley de Ohm. Entonces, la capacitancia reactiva es 1 partido en omega c, por tanto 1 partido en 500 radianes segundo por 100 microfaradios, o sea 100 por 10 a la menos 6 faradios, me da un valor de 20 ohms. Ya sabemos que para calcular el voltaje necesitamos multiplicar la corriente por la capacitancia reactiva, lo que serían 40 amperes, que es este valor que está aquí, por 20 ohms, que es la capacitancia reactiva, y eso me da un valor de 800 volts. ¿Ya? 800 volts, que sabemos que está retrasado con respecto a ahí en 90 grados, por tanto tenemos 800 por 500T más 60 menos 90, por tanto el voltaje es 800 por seno de 500T menos 30. Esos ángulos simplemente se restan. Bien, para estos ejercicios era súper sencillo, ya que teníamos que encontrar la reactancia capacitiva para un condensador de 5 microfaradios. Déjenme limpiar aquí. Listo. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, 60 Hz. 60 Hz, me van a perdonar mi dominio con el lápiz, pero me lo compré recién y me cuesta un poco escribir. 60 Hz, ¿ya? ¿Qué nos están pidiendo? Reactancia o capacitancia reactiva, perdón. Está mal redactado eso. Bien, entonces sabemos que es 1 partido en omega c. ¿Ya? ¿Qué nos están pidiendo? Para un condensador de 5 microfaradios. Entonces sabemos que 1 partido en omega por 5 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Y si son 60 Hz, sabemos que sería 1 partido en 2 por 60 por 2 es 2pi por 60 por 5 por 10 a la menos 6. Y eso nos tiene que dar 1 partido 2 por pi por 60 por 5 por 10 a la menos 6. O sea, tenemos una capacitancia reactiva de 530.52 ohms. ¿Ok? Nada del otro mundo, súper sencillo. 60 Hz, 1 partido en omega c, 1 partido en omega por, conocemos el valor del condensador, es el condensador, y omega es 2πf, por tanto 2πf, y sabemos que f es 60 Hz, y eso nos da este valor en capacitancia reactiva. El otro ejercicio. Determine la capacitancia en microfaradios si un condensador tiene una reactancia de 250 ohms en 60 Hz. Y aquí solamente es juego de fórmulas, como ustedes ya conocen. Dice 250 ohms en 60 Hz. 250 ohms en 60 Hz. ¿Qué nos están pidiendo? C. Entonces si yo vuelvo y digo 1 partido en 2 por pi por f por c, simplemente, ¿qué tengo que hacer?
y esto es igual a XC. Despejar mi fórmula. Tengo la capacitancia y necesito calcular C. Tanto la fórmula me queda C igual a 1 partido en 2pi por F por XC. O sea, 1 partido en 2 por pi por 60 por 250. Y eso es 1 partido en 2 por pi por 60 por 250, lo que nos da un valor de 10.61 microfarads. Ok, seguimos. Próximo ejercicio. Determine la frecuencia a la que un condensador de 50 microfaradios presenta las siguientes reactancias capacitivas. Misma historia, solamente un juego con las fórmulas. 1 partido en omega c, o sea 1 partido en 2 pi f por c, esto es igual a xc. Me están pidiendo la frecuencia, por tanto tengo condensador de 50 microfaradios y para el primer ejercicio un XC de 342 ohms. Si despejo mi fórmula, simplemente dejo que la frecuencia es igual a 1 partido en 2pi por XC por C. Para este caso, 1 partido en 2pi por 342 por 50 por 10 a la menos 6. Calculadora. 1 partido en 2 por pi por 342 por 50 por 10 a la menos 6. Y esa frecuencia me estaría dando 9,31 Hz. Listo. De esta manera podemos calcular la capacitancia reactiva en un condensador. Para no hacer los videos tan pesados, esta parte la voy a dejar hasta acá y luego seguimos con la impedancia.